Hola amigos, ¿cómo están? Estamos contentos de estar en un conversatorio más y nos referimos a un conversatorio especial porque estamos iniciando folleto de escuela sabática. La lección de escuela sabática que va a tener un título desafiante para todos. Eh, no por nada se llama La misión, ¿verdad? La misión que Dios tiene para nosotros. Y precisamente inicia con este título. Y antes de profundizar, quiero presentar a quien nos está acompañando el día de hoy, o yo le acompaño a él y nos acompañamos mutuamente. Hermano Padilla, por favor. Sí, buenas noches, un placer estar con ustedes. Saludos a todos nuestros amigos. Antonio Padilla para servirles, ¿verdad? Ahora sí que estamos en familia, Así hermano es. Chávez. Y un servidor, bueno, Taves o Francisco Blanco, y pues les decía el título de la lección, es la misión de Dios en favor de nosotros. Y de forma introductora ya nos presenta el primer desafío, que es pensar en esta misión de rescate que Dios en su misericordia planificó para nosotros los seres humanos. Y es interesante pensar que esta misión, hermano Padilla, no inició ni con Jesucristo ni con Abraham, sino que se origina en el mismo Dios Padre al ver esta necesidad futura que en su omnisapiencia él sabía que iban a ser necesaria. Se empieza a desarrollar eh, empieza a desarrollar su necesidad en la historia del Génesis, y encontramos entonces que a raíz de la caída, el ser humano precisamente cae en pecado, y de allí se desprende una historia que a mí me gusta resumirla como la historia del más uno menos uno más uno. ¿Qué es esto? Es un entorno en donde todo teníamos porque no había pecado. Este es el más uno. Y luego el menos uno, que es donde nada tenemos, que todavía estamos en él. ¿Por qué? Pues porque estamos inmersos en el pecado. Y fíjense lo que estoy diciendo, nada tenemos. Y luego al final de la historia viene otra vez el más uno, es la recuperación de lo que teníamos. Sin embargo, hermano, a pesar de que ahorita nada tenemos en un sentido de que estamos inmersos en el pecado, nada tenemos de lo relacionado con nosotros, pero sí tenemos algo que se llama esperanza, pero que no depende de nosotros, sino que depende 100% de lo que Dios va a hacer en esta misión de rescate. Ojo, nosotros nada tenemos, ¿verdad? Llegamos a este mundo desnudos, somos pobres, miserables, ciegos, desnudos, pero cuando Jesucristo se manifiesta y nos ofrece esa salvación y te dice, yo te puedo rescatar, es entonces cuando entendemos que a través de la esperanza podemos apuntar a ese futuro esperanzador, precisamente en donde Dios promete salvarnos. Hermano, ¿qué le parece esta misión? Como tú ahorita mencionas, la misión no comienza, no comienza en este mundo, ¿verdad? Disculpa. Me imagino la conmoción, y digo me imagino, la conmoción que hubo en el cielo, cuando Lucifer ahora sí que se perdió. Y originó con ello que se organizara una operación de búsqueda y rescate, porque Dios no escatimó ningún esfuerzo por rescatar ni a Satanás ni a los ángeles que estaban creyendo en él, pero el cielo quedó conmocionado, o sea, todos los ángeles que quedaron con Dios y aparte de las criaturas que están con Dios, quedaron conmocionadas. Entonces, esta Adán y Eva iban a ser parte de esa operación de búsqueda y rescate, ¿sí? Ellos iban a cooperar con Dios en cuanto a reconciliar a los seres que están creados por Dios, a estar otra vez en armonía con Dios. Desgraciadamente vamos a encontrar en la lección, ¿verdad? O encontramos en la historia que Adán y Eva se hicieron parte de los extraviados. O sea, Ujú. que en lugar de ser ellos los que iban a rescatistas, ahora también ellos se encontraban perdidos. Y el Así es. problema de Adán y Eva es que primero la ingenua Eva no se da cuenta que está perdida, ¿sí? Y Adán, sabiendo que se está perdido, o sea, ahora sí que no pone reparo en extraviarse más todavía, o sea. Y es como está el mundo ahorita, ¿verdad? Así Hay es. gente que está perdida y no sabe, ¿sí? Mucha juventud está extraviada y no sabe, Y entonces, ¿sí? entonces entra allí esta gran pregunta, hermano, que hace, hace vibrar, seguramente hizo vibrar a Adán y Eva, pero que retumba y resuena a través del tiempo y en los anales de la historia y nos llega hasta nuestra época. Y es esta pregunta retórica porque Dios no la hace para conocer algo, sino que la hace para hacernos reflexionar, y es preguntarnos en dónde estás. Cuando Dios le pregunta a Adán y Eva en dónde están, no es que no supiera Dios dónde estaban. Es igual que cuando
Caín le quita la vida a su hermano. Cuando llega y le dice, ¿dónde está tu hermano? No es que no supiera dónde estuviese su hermano, le quería hacer pensar. Entonces, estas palabras nos llegan hasta nuestra época y encontramos a un Dios que nos quiere descubrir, que se quiere acercar con nosotros y que nos encuentra en donde estamos, tal vez en problemas, en dificultades. Se lo dice tanto al asesino como al exitoso, se lo dice al pecador como a la persona que está cerca de Dios. Nos repite constantemente esto, ¿en dónde estás? ¿Verdad? Así es. Sí, fíjate cómo viene la lección, es el versículo de memoria, ¿verdad? Que viene ahí en la lección, donde dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahí es en Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10, ¿verdad? Así es. Hay un pequeño detalle ahí que no es correcto, ¿verdad? Pero fíjate nada más lo trascendente de esta pregunta, ¿dónde Perdón, estás? hermano. Aclarando, dice el hermano que no es correcto. No es que no esté correcto el versículo, sino que en la lección trae para al parecer un detalle Sí, en la cita, ¿verdad? correcto es lo que les digo, o sea, usted búsquelo en Génesis y lo va a Así encontrar, es. si usted lo busca en Efesios no lo va a hallar. Un error de impresión en el Así folleto. es, sí, es que pues, yo creo que la presión, ¿verdad? Y ahora somos seres humanos imperfectos, ¿verdad? Así es. Perdón, le interrumpí, hermano. No, no importa, no importa. Pero fíjate nada más lo trascendente de la pregunta, ¿dónde estás? Fíjate, ¿cómo está ahorita la humanidad, tú, Javier? Si la gente, los padres nos preguntáramos, o le preguntábamos a nuestros hijos, ¿dónde estás? Se evitarían tantas desgracias, tanto sufrimiento, tanto dolor. Pero los padres ya no preguntan dónde estás, ¿sí? Es más, en lugar de preguntar dónde estás, se conforman con decir, si te lo dije, ¿verdad? No, si ya sabía, no, espérame. Por eso Dios en un principio nos deja la muestra, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? O sea, a Dios le preocupamos y te lleva a reflexionar, ¿dónde estoy? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? Ahorita vamos a pasar a la lección del lunes, donde dice... Dice, perdón, he escuchado mucho esta frase que ya se ha vuelto como que una bandera para hacer reflexionar a los padres actuales. Y precisamente es lo que usted comenta. Se pregunta mucho, ¿en dónde están tus hijos? Es decir, muchos psicólogos, sociólogos dicen que los jóvenes de estas generaciones se están perdiendo en sus hogares, se están perdiendo específicamente en sus cuartos. Es decir, tu hijo se está perdiendo, tu hijo adolescente, si no lo ves y está en tu cuarto, allí se está perdiendo. ¿Por qué razón? Por muchas razones que tienen que ver tanto con redes sociales, con cómo pasa el tiempo, con lo que hace, en lo que está él, en lo que consulta. Entonces nos hace reflexionar como padres. Pero también está esta otra parte que usted también dice que qué bonito escucharlo de un padre amoroso como es nuestro Dios, ¿verdad? Él no nos quiere decir te lo dije o te lo advertí, ya una vez que nos caímos, ¿verdad? Sino que nos está advirtiendo en dónde estás. Nos hace reflexionar para que nosotros retraigamos nuestro pie de nuestros caminos que son incorrectos, de nuestros caminos que no son a la luz de lo que Él nos enseña. Y precisamente el folleto de la lección menciona dos aspectos donde Satanás interviene precisamente para hacer caer a la humanidad. Y son muchos aspectos en los que interviene Satanás, pero me llama la atención dos, hermano. El primero es que Satanás le dice a Adán y Eva, serán como Dios. Hay otras versiones que dicen serán como dioses. Eso, a pesar de que se dijo hace más de 6,000 años, en la actualidad está vigente, hermano. Porque de hecho hay muchas formas de interpretar la Biblia que evidentemente son erróneas, en donde muchas personas siguen pensando que nosotros tenemos el potencial de llegar a ser como dioses. Y hay otras filosofías también que hablan de esta, para ellos, realidad, pero que es para nosotros una falacia. Otra cosa que Satanás le decía a Adán y Eva es, no moriréis, ¿verdad? Que también hemos hablado mucho al respecto, que también resuena hasta nuestra época en el tema de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Que todavía está vigente. Y lo digo solamente para comentarles a nuestra audiencia que pensemos que estas palabras que Dios dijo a nuestros primeros padres resuenan y tienen aplicación todavía a nuestra vida, ¿no? Sí, porque fíjate la respuesta de Adán, es que tuve miedo, o sea, me escondí, ¿verdad? Porque estaba desnudo. Cómo inmediatamente Adán tiene que reconocer su problema, ¿verdad? También como padres, o sea, que tú a tu hijo le preguntes dónde estás, ¿verdad? Es para que el joven reflexione. ¿Dónde debía estar Adán? Adán debía estar disfrutando de un paraíso, ¿sí? Cuando Dios viene a esta tierra y lo busca, es para que Adán se encuentre disfrutando plenamente de la libertad, ¿sí? Junto con Eva.
pero no, están escondidos. Entonces, el padre que le pregunta a su hijo, ¿dónde estás? Es porque está preocupado para que su hijo está haciendo bien. Oye, pero si ya dan las 11, las 12 y no está el muchacho, o si está en casa y no lo ves porque está metido en un aparato ahí electrónico, ¿verdad? Entonces, cuidado, ya no digo se está perdiendo, está perdido. O sea, tienes que preguntarle dónde estás para que reflexione. Porque el joven debe estar gozando de la libertad, de estudiar, de prepararse, de disfrutar de la vida, de la comunión con el padre, con la madre, con los hermanos, pero hay jóvenes que están privados ya de su libertad, esclavizados a hábitos que en nada son saludables, ¿verdad? Que a la larga van a traerle problemas de salud, ¿verdad? Así es. Sí, física y mental. Entonces, la pregunta sigue resonando. O sea, ¿dónde estamos? ¿Verdad? Porque el problema va a ser sufrir las consecuencias de estar extraviados. Así es. Tenemos que reconocer que estamos perdidos. Y si Dios está haciendo todo lo posible para encontrarnos, oye, pues gritarle, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? No sé, sonar un silbato, hacer señales. Me enfoco así en la montaña, alguien que está extraviado en la montaña, oye, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Porque fíjate que también la reacción de alguien que se pierde en montaña o en la selva, donde sea, la reacción de ellos, de esos que se encuentran perdidos, a veces es escapar del rescatista. Hay un conflicto en la mente, ¿verdad?, que los hace escapar de quien busca rescatarlos. Entonces, le pasa a la humanidad. Así es. Dios quiere llamarnos a una reconciliación con Él, y en lugar de acercarnos, rehuimos esa amistad con Él. Lo bueno es que Dios quiere ser encontrado. Y más allá de eso, Dios siempre, perdón, a través de toda la Biblia se ha comprobado, hermano, que es un Dios que desea habitar entre su pueblo. Y precisamente esta lección nos plantea una historia desde antes de que Cristo viniera, es decir, en el Antiguo Testamento, cómo Dios estuvo con su pueblo, y luego nos presenta y nos lleva a pensar en cómo Dios se hizo carne, ¿verdad?, y habitó entre nosotros. Y después nos hace pensar en cómo actualmente todavía sigue Dios de alguna manera estando con nosotros y cómo Dios desea rescatarnos hacia el futuro. De esta manera podemos resumirlo. Sin embargo, vamos con esta parte que a mí me suena muy interesante con las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, cómo ellos tenían esta realidad de Dios. Es decir, Dios muchas veces se les manifestó diciendo, yo estoy contigo, no temas, yo estaré contigo. O les decía, yo estoy contigo, yo estaré contigo o seré tu Dios. Y esta forma de decir, quiero ser tu Dios y quiero estar contigo y quiero estar cerca de ti, es esta misma manera que nosotros entendemos ahora como un Dios que le da esperanza a su pueblo, un Dios que está cercano a su pueblo. Ya lo veíamos, por ejemplo, en el tabernáculo, en donde Él declara, háganme un tabernáculo y entonces voy a habitar entre ustedes. Y es significativo que en medio de todo el campamento estaba precisamente el tabernáculo de reunión, y en torno a ese tabernáculo, en donde estaba la presencia de Dios, estaba todo el pueblo. Entonces Dios habitaba literalmente, o al menos en una forma extraordinaria, podemos decirle así, con la Santa Chequina, su manifestación era visible allí también. Y luego pensamos en las historias, por ejemplo, cómo dudar de que Dios estuvo con Abraham. ¿Cómo dudar de que Dios estuvo con José, con Jacob, con Isaac? Y vemos un Dios que está presente en todo momento, ¿no? Un Dios que intenta moldear los destinos o el rumbo de la humanidad, un Dios que cuida, un Dios que protege, un Dios que cumple esperanzas, un Dios que está presente no solamente para las personas que hacen lo bueno, sino también para manifestarse en contra de los que hacen lo malo. Ahí tenemos al Dios presente. Sí. En las cartas de Pablo ahí a Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliándose a nosotros con Él, ¿sí? Y en esa reconciliación, Dios ahora quiere reconciliar al hombre a través de nosotros con Él. O sea, ese rescate que Dios hace con un ser humano, en este caso Abraham, sea Jacob, sea cualquiera de ellos, eso que hizo con ellos generó una reacción en cadena, ¿sí? Uno dice, no, pues Abraham, y lo ve uno a la lejanía, ¿verdad? Jacob, pero somos el resultado de una reacción en cadena. O sea, la misión de Dios al rescatar al hombre, al reconciliarse con él, ha generado para nosotros una gran bendición.
Porque a través de la experiencia de Abraham, de Jacob, que viene siendo conocimiento, porque nosotros decimos, bueno, lo conocemos de ello a través de la Biblia, qué importante es la Biblia, ¿verdad? Conocemos de ello a través de la Biblia, pero ese conocimiento ahora podemos experimentarlo, ¿eh? Porque al igual que Abraham, que Jacob, ¿verdad?, que Moisés, hemos tenido experiencias que avalan la veracidad de la Biblia, ¿sí?, que avalan la existencia de Dios, que podemos decir con toda seguridad que Dios está reconciliando al mundo con Él a través de sus hijos. Así es. Oye, es una gran bendición. O sea, nos ha hecho parte de una operación de rescate. Sí, somos rescatistas. O sea, reconociendo que somos personas perdidas, ¿verdad? Sin embargo, Dios, al morar en nosotros a través de su Santo Espíritu, nos hace criaturas nuevas que trabajan en bien de otros. El mismo Pablo nos llama embajadores. Embajadores de Cristo, sí. Así embajadores de ese ministerio de reconciliación, dice. Así Entonces, es una gran bendición, es un privilegio que nosotros podamos tener el conocimiento de los antiguos, que viene a acrecentar nuestra fe, y ahora ser, por experiencia propia, testigos del poder de Dios. Así es. Indignos, ¿Cómo es que la consistencia bíblica, hermano, en donde las palabras de Pablo uno también las puede entender con este fenómeno sobrenatural que se presenta como un sueño, ¿verdad? O no sobrenatural, pero sí esta manifestación que tiene Dios en el sueño hacia Jacob, en donde le demuestra que a un Jacob que está en angustia, a un Jacob que tiene ansiedad, a un Jacob que está un poco extraviado de sí mismo, a un Jacob que está buscando una respuesta, cuando él se duerme, se le presenta este sueño en donde le dice, mira, Jacob, aquí está la escalera, y esta escalera une al cielo con la tierra, ¿verdad? Es una forma en que más adelante a Natanael le explica con una simbología similar, es una forma de representar a Jesucristo, es decir, Jesucristo hace posible aquello que era irreconciliable. Si era totalmente imposible que uno pudiera por sí mismo reconciliarse con Dios Padre por las exigencias de la ley, ahora fue posible gracias a Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y estas mismas palabras de Pablo son las que encontramos en toda la Biblia. Y precisamente hablando de Jesucristo, pasa el tiempo y entonces, como dice San Juan capítulo 1, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Aquel mismo Dios que estaba decidido a habitar entre el pueblo a través del tabernáculo, a través de una nube que se movía y a través de otras manifestaciones. Ahora dice que se constituye en forma de verbo y ese verbo se hace carne y ahora habita de forma encarnada entre nosotros para venir a comprobar aquello que nos tenía en el terreno de lo imposible, porque si para nosotros era imposible vivir una vida perfecta, Jesucristo vino a vivir una vida perfecta y hacer lo imposible, que es esa perfección aplicada como contestación a la ley, y ahora teníamos a Jesús caminando entre nosotros. ¡Qué bendición! Sí, fíjate que en toda operación de búsqueda y rescate, qué importante es que las personas que están extraviadas crean que van a ser rescatadas, ¿sí? Desde el Holocausto, allá con Hitler, ¿verdad? Cómo muchos mantuvieron su fe, ¿verdad?, su esperanza de que algún día serían rescatados. En los Andes, los que ahí se extraviaron, en la selva, siempre, en cualquier situación así de extravío, la persona que cree que va a ser rescatada es la que guarda esperanza y llega hasta ahora sí que llega hasta el momento en que es rescatada. Hay quienes fallecen sin esperanza. Así está este mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, si Dios es tan grande y maravilloso, por qué mucha gente no cree? O sea, bueno, pues es que esa es la situación. O sea, la reacción se da en cadena en los que creen. Ahora, porque el problema es este, dice, fíjate, ¿acaso cuando uno se cae no se levanta? Pues sí, se levanta, es lógico, ¿eh?, que te levantes. Ahora, si alguien se desvía, dice, vuelve a su camino. Así lo menciona Jeremías 8:4, dice, pero entonces, ¿cuál es el problema? Dice, el problema es que ustedes se aferran al engaño y no quieren volver a mí. O sea, hay gente que prefiere vivir extraviado. O sea, y dices tú, pero ¿cómo? ¿Por qué no vivir en libertad?
¿Y por qué esclavizó a una droga, a un mal hábito, a la mentira, a una mala relación? Hay gente que prefiere estar en esa situación de extravío, ¿sí? Deciden no creer. Decide Yo no creer. me acuerdo de una persona famosa, no quiero decir su nombre, que en una ocasión decía, yo me declaro incrédulo, yo no creo en Dios. Sin embargo, si es que Dios existiera, me debe muchas respuestas. Qué cinismo en esta declaración, ¿no? Y es Sí, precisamente el entorno desde donde habla alguien que no cree. Ya dice San Juan 3:16, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, pero luego advierte, para que todo aquel que en él crea, ¿verdad? sí, El hecho de creer es lo que engendra esa convicción y esa esperanza de salvación. Ahora, ¿cómo creemos? Bueno, hay muchos milagros que Dios ha puesto en nosotros, en nuestra vida. Para mí, los dos grandes milagros es el milagro, la libertad del libre albedrío, y por otro lado, el milagro de la contemplación, cómo podemos experimentar a Dios en nuestra vida. Y de esa manera entramos al terreno de los que creemos, intentamos con una vida difícil que a veces tropezamos, pero seguimos con la mirada al frente, sabiendo que nosotros no tenemos ningún tipo de dignidad meritoria, sino que es Dios nuestro Señor a través de su Hijo Jesucristo quien tiene los méritos que son imputados sobre nosotros para poder alcanzar la victoria. Pero qué desafortunado declaración de una persona mortal, una criatura, diciéndole a su creador estas reflexiones, ¿no? sí. Bueno, mira, nosotros tenemos ideal, ¿sí? Tenemos un ideal, que es Cristo. Hay gente que tiene ídolos, ¿sí? Y la mayoría de la humanidad tiene ídolos. El cristiano debe tener un ideal, ser como Cristo, ¿sí? Si tú analizas la vida de Jesús en los evangelios, tú vas a ver que, oye, no hay mejor persona a la cual imitar. Si como la gente piensa, ¿verdad? No, que es mentira, que todo eso es puro cuento. Pero si tú analizas la vida de Jesús en los evangelios, te vas a dar cuenta de que si algo vale la pena, es ser como Él. Oye, un hombre de carácter firme, de propósito, ¿sí? Con un ideal. Dijo el Señor Jesús, dice, yo hago lo que mi Padre me pide que haga, ¿verdad? O sea, el ideal de Él era agradar al Padre. Y luego el Señor dice, yo quiero, Padre, que estos también sean uno, ¿sí? Así como tú y yo somos uno. Es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno en propósito, uno en conocimiento, uno en el plan de redención. Así quiere que Dios, que también nosotros seamos uno con Él, en el mismo propósito, en el mismo plan de redención, de rescate a una humanidad caída, y nada más con el hecho de creer en Él. Y no es fantasear, es tener un ideal. Si quieres ser mejor ser humano, sé como Jesús, el que está plasmado en los 4 evangelios, nada más. No tienes que buscar nada porque luego la gente no le da crédito a Cristo. Pero no, o sea, si eres listo, si realmente eres inteligente y buscas un ideal, está en Jesús. Así es. Nadie como Él, no lo vas a encontrar. ¿Sí? Así es. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Esta es una máxima, siento yo, del cristianismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este sentido, encontramos de nueva cuenta un Dios que sigue buscándonos, Sí. que sigue preguntándonos en dónde estamos, que sigue desafiando nuestras vidas y preguntándonos, bueno, hijo mío, ¿estás cansado? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Has caído? Levántate, ¿verdad? Levántate con las esperanzas que puedes encontrar en lo que yo he dicho. Y no solamente te lo he dicho a ti, se lo he dicho en su momento al apóstol Pablo, se lo he dicho en su momento a David, se lo he dicho en su momento a Jacob. Y de la misma forma, Dios aseguró a través de su Hijo Jesucristo en la muerte en la cruz esta victoria. Sabemos que la muerte de Cristo fue parte del proceso de reconciliación, mas no su fin. ¿En qué sentido? De que al Cristo morir en la cruz, tenemos asegurada la victoria, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido podemos decir, hermano, que no es su fin? Todo, en el proceso de salvación, Dios quiere dice, haré un pacto con ustedes, un pacto que va a ser en mucho diferente al que hice antes, ¿sí? Porque hay gente que ve en el Antiguo Testamento un fracaso en los planes de Dios, ¿sí? Y dice Dios, bueno, si este pacto no funcionó porque los hombres no supieron vivir por fe, ahora el mismo Dios vendría a este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, y moraría con nosotros y estaría con nosotros. De hecho, cuando Jesús se va
asciende al cielo, le dice, pero no se queden angustiados, ¿verdad? Porque voy a dejarles un consolador, alguien que va a estar con ustedes y les va a llevar a la verdad, ¿verdad? Les va a mostrar y les va a indicar cuando estén equivocados. O sea, Dios iba a estar con nosotros, pero eso habría que creerlo, porque el fracaso sigue siendo el mismo. Algunos critican la iglesia que por errores, pero la iglesia es perfecta. Si tú ves las doctrinas, si tú ves la estructura, es perfecto. El error sigue siendo en el ser humano, ¿sí? Sigue estando en el ser humano, porque ahora Cristo quiere estar dentro de nosotros para que entonces esa imperfección se vaya zanjando. Por eso Jesús prometió, voy a volver, ¿sí? Ustedes dedíquense, ¿verdad?, a seguir mis pasos. Jesús así lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque estamos en un proceso de santidad, ¿sí? No hay que... Abraham no le faltó fe, ¿sí? Tuvo errores, pero no le faltó fe en creer en Dios, ¿sí? Yo no lo veo en la Biblia que se haya ido a los ídolos, no. Él tuvo errores, tropiezos. David tuvo errores, ¿sí? Pero tampoco le faltó fe, porque la fe depende de que tú creas que ese Dios te está buscando para restablecer una relación contigo. Emmanuel es Dios con nosotros. La salvación va a venir en el momento en que uno crea, ¿sí? Es Dios que se está lanzando un salvavidas y que tú tienes que apropiarte de él, tomarlo, ¿verdad? O sea, ese salvavidas es la sangre de Cristo. O sea, él vino a morir, pero para que entonces poder proveernos de un salvavidas. Porque si él no hubiese resucitado, pues en vano sería nuestra fe, ¿sí? Así es. Ahora tenemos ahora la dicha de ser salvos. Podemos contemplar lo que no pudo contemplar Abraham, ni Jacob, ni Moisés, ¿verdad? Es más, ni Pablo, ni Pedro. Nosotros podemos contemplar ahora por fe la esperanza de una vida plena, de libertad, de felicidad, de gozo, y nomás con el solo hecho de creer. Pero hay gente que dice, no, pero que... Dije, bueno, pues es que también discutir o entrar en controversia con alguien que no quiere creer, pues ¿cómo le haces? ¿Sí? Tú le puedes decir que el fuego quema y te va a decir que no, pues que meta la mano, ¿verdad? Total, el que tiene amor, pues sabe lo que es el amor. El que no ama, pues ¿cómo vas a ver qué es amor? Estás hablando en un lenguaje diferente. ¿Sí? ¿Cómo es Dios que en diferentes generaciones nos ha dado el privilegio de vivir ciertas experiencias? Por ejemplo, retomo el caso de los israelitas en el desierto. Ellos aprendían con símbolos y la pedagogía de Dios era de esa manera, a través de símbolos que apuntaban a un Cristo, a una salvación, a una redención futura. Teníamos a un cordero que tenía que ser perfecto. Teníamos un santuario que estaba dividido por las partes que el mismo Jesucristo vivió, un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Y muchas de estas figuras que apuntaban a Jesucristo, después cuando Cristo viene, nos da esta certeza de decirnos lo que decía precisamente antes, hace un momento. Si tú no eres capaz de lograr vivir esta vida perfecta, yo he venido a demostrar que yo la puedo vivir, sí, pero no solamente para demostrarlo, sino para asegurarte salvación. La perfección que exigía la ley, Jesucristo viene y la demuestra, vence en la cruz, resucita después de 3 días, y con esa certeza, ¿verdad?, nosotros atesoramos esa esperanza de que si morimos simbólicamente en Cristo, podemos resucitar a vida eterna. Y ahí está también el simbolismo del bautismo, ¿no? Sí. En donde somos sumergidos, dejamos de respirar, salimos del bautisterio, volvemos a respirar. Entonces Dios exige también este tipo de decisiones. Sí. Tú encuentras en el Antiguo Testamento muchos símbolos, pero tú te fijas en el Nuevo Testamento hay ejemplos. ¿Sí? Si antiguamente eran los símbolos, ¿verdad?, el hecho de creer en un cordero que iba a ser inmolado por ti en tu lugar, ¿verdad?, ahora tenemos el ejemplo de Cristo. Jesús vino, dice, a este mundo, desgraciadamente no lo recibimos. Los que debíamos estar al pendiente de él no lo recibimos. Ahora, ya está en este mundo. ¿Qué quiere que hagamos? Pues que sigamos su ejemplo. Nada más. O sea, ya no es a través de símbolos, sino es a través del ejemplo de Cristo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que sigamos su ejemplo. Que seamos siervos. Ahí nos dice, el que quiera ser el mayor o el primero,
que sea el que sirva. Eso choca con la mentalidad actual, ¿no? ¿Cómo alguien que quiere ser famoso, exitoso, tiene que ser el que sirva? Pues así lo dice el Señor Jesucristo. Ahora, perdonar. Y pregunta, ¿y cuántas veces? Pues no nomás 7 veces, sino 70 veces 7, que vienen siendo como 59 millones y fracción. Y yo, "Oye, es mucho". Pues es el ejemplo de Cristo. Si tú, es como te decía ahorita, si tú analizas los 4 evangelios, ahí encuentras el ideal. Oye, una persona que logre eso, hombre. Ahora, una persona que como ser humano va constantemente a fracasar porque quieres perdonar y de repente te sale el apellido y, oye, pero te empecinas, o sea, reconoces tu error porque escuchas dónde estás. Porque la pregunta sigue resonando en nuestros oídos en cualquier momento. A mí me pregunta, ¿dónde estoy? Yo digo, Señor, guardando rencor. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué necesidad tengo de estar enojado con alguien o de provocar el enojo de otras personas? ¿Para qué? Si la vida es tan efímera. Mañana no sabemos si estaremos aquí o en un segundo más. O sea, entonces el ejemplo de Cristo es el que resona, que sigue resonando, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que quiere Dios con todo esto? Pues que salgamos y que hagamos algo, ¿sí? De eso se va a tratar la temática de este trimestre, que salgamos y hagamos algo. Así es. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? A lo mejor me digo cristiano y no lo estoy haciendo. No estoy siendo ningún cristiano. O sea, nada más el nombre y realmente no existe nada en mí como cristiano. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estoy? Porque es un compromiso ser cristiano, ¿sí? Sí. Y alguien podría pensar en nuestra época que es desesperanzador. ¿Por qué no tenemos a Cristo manifestándose en nubes o en milagros? ¿O por qué no tenemos a Jesucristo caminando entre nosotros? Sin embargo, Él nos ha dicho, vendré otra vez. Y quiero citar a Mateo 28:20, que dice, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, a pesar de que no está con nosotros físicamente o de forma encarnada como lo estuvo hace poco más de 2000 años, Jesucristo está con nosotros hoy. Si alguien me pregunta, ¿tú creas que Dios está conmigo? Pues la respuesta es que sí. Lo hace a través de un consolador que es el Espíritu Santo, pero lo hace también a través de muchas maneras. Él tiene una hueste de ángeles que pone a su servicio y que en su ah, omnipotencia y en su omnisciencia ordena el universo, y parte de ordenar y sustentar el universo es precisamente ver por sus hijos, ¿no? Aquellos hijos que voltean constantemente, que recurren a Él. Y a pesar de que algunos le dan la espalda, es trágico, pero es así. ¿Cuántas veces no se le ha dado la espalda a Dios y Dios siempre ha estado allí? Siempre ha sido fiel con personas, siempre está a la puerta llamando, pero lastimosamente muchos no escuchamos, ¿no? Lo importante de esto es que su declaración de misión la hizo al inicio y nos la transmite a nosotros, como usted decía, haciéndonos embajadores de esa misión, y nos da esta certeza: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y pues bueno, volverá por nosotros en algún momento. Sí. Y ahorita tú decías, ¿por qué Dios no utiliza los milagros, verdad? ¿Por qué no se manifiesta a través de apariciones? Pues es que eso al hombre lo tiene perdido. Lucifer ha empleado esa artimaña durante todo el tiempo que tiene aquí en este mundo para engañar y desvirtuar la voluntad de Dios. Aquí, si queremos tener un examen, que ahora sí que aunque vamos a salir reprobados, ¿verdad? Pero si tenemos que presentar un examen, tenemos que estudiar, tenemos que investigar. Está la palabra de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, lee la Biblia. Si tú quieres saber quién es Él, qué espera de ti, ¿dónde estás tú? Lee la Biblia. Pero hay gente que se la va facilita, ¿verdad? Una aparición, una barrida ahí de pirul y no sé, a lo mejor algún aroma ahí de alguna fragancia. Y ya con él, no, así no es Dios. O sea, Dios quiere algo mejor para nosotros. No, en esta vida es cierto, es bien invaluable es la salud, pero no solamente la salud. Conocemos personas agradecidas que están, pero ya terminal, o sea, una enfermedad terminal, y son agradecidas con Dios, dicen, gracias a Dios. Y Así su es. mente tiene un ideal, ¿verdad? Un día encontrarse con el Creador. Y tú encuentras gente joven y saludable que para nada reconoce a Dios y su vida es un despilfarro de salud y de energía. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que lo conozcamos, que seamos uno con Él en propósito, en ideal.
porque Dios lo que te ofrece es una vida eterna, pero no va a ser una vida eterna de holgazanería o de vicios y de malos hábitos, no, es una vida que te va a llevar a desarrollar y a crecer tanto espiritualmente como físicamente. El ser cristiano no es para los mediocres, ser cristiano es para la gente que sea exitosa, que quiera triunfar en la vida, que quiera más para él y mejor para él y para los suyos. Esa reacción en cadena va a ser con aquellos que también quieren de la vida algo lo mejor. La pregunta es, ¿dónde estás? Estoy en este mundo, ¿sí? Sujeto a este mundo, pero no soy de este mundo. Así es. Porque así lo dijo Jesús, no son ustedes de este mundo, no. Quien ha creído en Cristo está deseando que Jesús venga para que nos lleve a una vida, ahora sí que de éxito tras éxito, de superación, de desarrollo, de crecimiento. No estamos conformes así como estamos, porque ya nos dimos cuenta de que necesitamos que vengan a rescatarnos. Jesús ya vino, pero nos dejó un trabajo. Hagan una reacción en cadena, ¿sí? Porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Así se lo dijo a los apóstoles, ¿verdad? Y muchos lugares hay para ustedes, dice, porque ya los fui a preparar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Salir y hacer algo, para que muchos seamos los que estemos esperando a Cristo. Porque hay mucha gente que tiene deseo de ser algo mejor en esta vida. Está cansada de mentiras, está cansada de fantasías, ¿verdad? Están buscando algo en quien creer. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Ese ideal es lo máximo, es Cristo Jesús. Entonces, hay que decirles a otros, tengan fe, tengan confianza, lean la Biblia, conozcan a Dios de primera mano. No se conformen con lo que dijo fulanito, con lo que dijeron aquellos, que si se apareció, que si no se apareció. No, lean la Biblia y sepan quién es Dios. Así es. Bien, entonces podemos ya ir recapitulando hacia el final de esta interesante lección y decir que en esta misión de salvamento, en esta misión para salvarnos, Dios delegó en nosotros esta responsabilidad de transmitir a los demás esta certeza de que existe un Dios, de que existe una esperanza y que ellos también pueden ser partícipes de esta victoria que está hacia el final de todos los tiempos, en donde Jesucristo regresará por segunda vez y nos llevará a las mansiones celestiales. Sin embargo, a forma de recapitular, decimos, entra el pecado, entra un periodo de pecado, el mundo se torna gris. En medio de ese periodo del pecado está la cruz, y dentro de ese periodo de pecado y un ambiente gris, oscuro, pálido, está la luz que brilla tan intensamente como la luz de día, que es la cruz de Jesucristo, nos da esperanza. Y luego este acontecimiento apunta hacia el final de todas las cosas, en donde se hará cumplir este primer propósito que Dios nos puso, que es venir por nosotros y que nosotros podamos estar también donde Él ahorita está. Y cuando eso ocurra, hermano, a mí me gusta recordar los versículos que están en el Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que ya no habrá más llanto, no habrá dolor, porque las primeras cosas habrán pasado, ¿verdad? Ahora todas las cosas vendrán a ser nuevas. Y pues a mí me llena de gozo esta esperanza, y cuando la compartimos con los demás, la esperanza se multiplica entre las personas, y las personas empiezan a ver a Cristo, empiezan a ver a un Dios que está presente, y la certeza de que no nos ha abandonado. Si en algún momento sentimos que no está, es más por acción nuestra que por Dios, que Él siempre creando, siempre está insistiendo. Hermano, ¿alguna última reflexión para cerrar este espacio? Yo agradezco a Dios porque ese plan de salvación no fue improvisado. Él lo trabajó, lo ideó, lo planeó desde, solo Dios sabe qué tanto tiempo, ¿eh? La divinidad trabajando para que el hombre vuelva a estar en relación con Él, ¿sí? Entonces, estamos perdidos, sí, estamos perdidos. Pero llega el momento que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que tomar parte en ese plan de redención. Ya no podemos seguir dentro, tenemos que salir y hacer algo. Y hacer lo que dice ahí Isaías 61. ¿Sí? En Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bendito Dios. Sí, estamos perdidos, ¿verdad?
pero estamos más conscientes de nuestra situación que otros. Así que hagamos algo para que entonces el día que Cristo venga nos Así encuentre y ahora sí, y nos lleve con Él, ¿verdad? Porque sí, estamos perdidos, pero ya hemos sido encontrados en Cristo. Así es. Entonces podemos decir que debemos alzar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Amén. Sí. Así que, pues bueno, con esto queremos concluir y les recordamos también que esta es la primera parte. Se pone interesante porque existe una segunda parte de este mismo título que es la misión de Dios en favor de nosotros. Esta es la primera parte, hay una segunda parte. Que Dios les bendiga. Esto fue El Conversatorio.